Entonces dice Deuteronomio 32:9 que tomó Jacob como su parte, que Akadosh Baruj Hu tomó a Jacob como su parte. ¿Qué significa que Akadosh Baruj Hu tomó a Jacob como su parte? Jacob es llamado Emet y está escrito que Dios está cerca de aquel que le invoca en verdad. ¿Han escuchado eso? Dios está cerca de aquel que le invoca en verdad. Lo dice en un salmo. Es decir, aquel que sabe meditar. Ese es el que le invoca en verdad. Pero también recordemos, y esto no lo menciona en la parashá mi maestro, recordemos que también Emet es 441, que viene de Ejie Asher Ejie. 21 por 21 da Emet. Ejie vale 21 y el otro Ejie vale 21 y Asher es 21 por 21. Pero también 21 más 21 es 42 y se refiere a los 42 nombres de la nave Joaj. Y cuando los meditamos, podemos transformar cualquier circunstancia. Este es un ejemplo de un secreto que representa una piedra preciosa. Entonces, cuando habla de piedras preciosas en cualquier efecto la Torá, se refiere a secretos que solo existen en el mundo físico. Venimos a aprender y recuperar esos secretos en el mundo físico. ¿Por qué aquí precisamente nos habla de esta metáfora de Jonás, ¿no? La famosa anécdota de Jonás y la ballena o el pez, que Jonás fue tragado por un gran pez y encontró una piedra preciosa en el pez y podía descubrir todos los secretos de las profundidades del mar, y como se complacía en el pez, Akadosh Baruj Hu mató al pez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alma se encarna en un cuerpo, se encuentra en el mundo físico, y esa piedra preciosa son los secretos que aprende en este mundo. Solo se encuentran esos secretos en este mundo. Cuando el pez muere, Jonás dice que se afligió mucho. Es decir, el cuerpo muere. Y el alma llora porque pierde a su compañero o vehículo de este mundo. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando salió? Aquí conectamos con la parashá. Ponerse a llorar. Ya había salido de Egipto, ya había vencido al faraón, y lo que hizo fue el pueblo el de Israel otra vez ponerse a llorar, afligirse. No digo llorar, ¿verdad? Vamos a corregir. Se afligió mucho porque estaban ahora en el desierto, porque ahora querían carne, ahora no querían el pan. Es decir, otra vez el alma se encuentra en el mundo físico y empieza a sufrir. Entonces el alma llora porque pierde a su compañero, su vehículo en este mundo. Entonces, por esta razón dice Rabbi Shimon Bar Yochai, desgraciados de aquellos, escúchenlo bien, desgraciados de aquellos que no estudian los secretos de la Torá, pues Dios les llama cada día y ellos no quieren escucharlos. Así, el pueblo de Israel, conectamos con la Parashá Beshalach, no se ocupó de su espiritualidad hasta que fueron oprimidos. Las personas que nos alejan de la Cábala secan la espiritualidad en el mundo. Normalmente, un judío que no estudia la Cábala, la verdad, yo ni me la acerco. Es persona que quiere que sufras, porque lo que quieren es alejarte de tu espiritualidad. Dije judío. Entonces, Jacob dice por otro lado que se ató al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Ya sabemos que el Zera Levatalá es el árbol de la muerte. Quiere decir que fue a través de su pureza sexual y nunca murió, pues su muerte fue solo temporal. En Isaías 41:8 le dice, te he elegido entre los patriarcas. Es decir, lo eligió por su pureza. Génesis 2:4, también relacionado con la parashá. Dice, el origen del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, se utiliza la palabra Be'i Baram. Be'i Baram. Y dice el Zohar, no digas así, sino Be'i Baream, pues creó el cielo y la tierra. Y así aparece, yo personalmente lo revisé en Génesis. Y además aparece con la letra Hei
en minúscula, más chiquita. Aparece más pequeña. No minúscula, pero más pequeña. Entonces, creó el cielo y la tierra por Abraham. Es decir, toda la creación fue creada por un hombre como Abraham. Abraham es la base del mundo, porque hasta que no bajó Abraham, este mundo no se estabilizó. Éramos un hombre inmaduro. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Escribió un libro llamado Sefer Yetzirah, que es el primer libro de Cábala, mucho antes, por cierto, mucho antes que existieran los judíos, mucho antes, porque el judío viene de Yehudá, y mucho antes de cualquiera de todas las demás religiones, apareció el Sefer Yetzirah. Por eso, la Cábala se estabilizó, fue lo que estabilizó el mundo. Entonces, en esa palabra, Behi Baream, viene una Hei más pequeña, lo que hace referencia a que se disminuye el efecto de la inteligencia del cuerpo físico a través de los secretos de la Torá. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel? Circuncidarse. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Shabbat. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Empezar a estudiar. Es decir, recrudecer su cuerpo físico y dedicar más a su espiritualidad. Entonces, Akadosh Baruj Hu rompió el poder de los egipcios y habla que de pronto se levantó el faraón con sus jinetes, con sus carrozas, y de pronto cayeron los jinetes y los caballos. ¿Qué representa? El jinete representa a su jefe celeste. Y el caballo, que es lo que maneja el jefe celeste, representa los ejércitos en este mundo. Entonces, ¿qué significa? Que el jefe celeste, es decir, estamos hablando de una fuerza, de esa fuerza astral, pone en marcha como si fueran unos carruajes, como si fueran unas ruedas, unos engranajes como de un reloj, para conseguir un mecanismo de poder. Pero bloqueó ese mecanismo y sus fuerzas, dice que las ruedas quedaron bloqueadas, trabadas en la arena, se hundían. Es la metáfora que las ruedas de los carros de los egipcios se volcaban. Cuando la fuerza de Egipto fue rota, también los demás pueblos cayeron. ¿Quién era el jefe celeste de Egipto? Samech-Mem, S-A-M-A-E-L. Es decir, volcar las ruedas de los carruajes de Egipto es volcar a Samech-Mem. Por eso los carros estaban concatenados. Y una vez que cayó Egipto, cayeron los demás pueblos. Samech-Mem pasó eso y pasó por el rigor astral, no por el rigor físico, sino por el rigor astral, y cayó. ¿Qué es, refiriéndonos a Samech-Mem, esta fuerza de lo que nos aleja de la Cábala? Y vamos a entender otras dos definiciones importantes. Continuamente habla de el buey y el burro, que son las coronas inferiores, en pocas palabras, demonios. La halajá nos marca algo muy importante, y es que dice que no debes de arar la tierra con el buey y el burro. Pero yo no tengo ni siquiera no soy agricultor. Entonces, ¿qué significa? La ambición de querer más que el otro que siempre quiere ser más que tú, ese es el buey. Está dominado por una fuerza que es el buey. Y L-I-L-I-T, ¿ok? Que es una demonia que lo que quiere hacer es que pierdas tu simiente. No juntes los dos. Es decir, no juntes el orgullo con la promiscuidad. Una persona que es orgullosa y que es promiscua se convierte en una alegoría que es llamado el perro. Es una metáfora de una fuerza muy negativa, porque quiere decir que esa persona es muy agresivo al atacar. Así como el perro es uno de los animales más agresivos al atacar, se llena de adrenalina y es capaz ahí de morirse en medio del ataque. Igual, también esto hace referencia a nunca mezclar la lana y el lino. Es decir, en realidad sabemos que es shatenaz, lana y lino, no mezcles lana y lino. Pero shatenaz también hace
Mucho cuidado porque hace referencia a un demonio que conocemos muy popularmente llamado, viene ahí aquí la traducción, Satanás. Esto viene de Shatén, as. Ese es el resultado de mezclar la promiscuidad con la altivez. Entonces, Amalek es el reflejo del burro y el buey. Amalek es la duda. Y la duda es precisamente un reflejo de la avaricia. Por eso viene la duda, porque quieres más. No te sabes conformar con lo que tienes, por eso viene la duda. Entonces, el rico no va a enseñar a nadie. Y por eso quiero enseñar la parte de la avaricia, una anécdota que platicaba. Dice el Talmud que si tuvieras un suegro jajam, un suegro sabio, avaro, versus un ignorante, un suegro que fuera ignorante pero muy espléndido, ve con el espléndido, pues ese aprenderá y enseñará, pero el otro no. El otro es avaro hasta para enseñar. Amalek quiere hacer desaparecer a Israel. Amalek, misma numerología de la palabra Safek, duda. La duda quiere hacer desaparecer a Israel. La duda quiere hacer desaparecer tu conexión de Yashar El, directa con Dios. Esa guerra espiritual es de la guerra que están hablando. Solo se gana por nosotros mismos. Y la única forma en que puedas ganar a Amalek, y lo describe cómo es que Yehoshua intentó ganar a Amalek, es cuando Akadosh Baruj Hu lucha directamente contra el Satán para que nosotros sintamos que ganamos y nos genera autoestima. Cuando nosotros logramos en la vida, pensamos que logramos algo. Por ahí en Shabbat precisamente comentábamos que continuamente sentimos que hacemos cosas en la vida. No, es que yo no quiero perder algo porque he luchado mucho por eso. ¿Tú has luchado? No. Dios te lo ha dado y el problema está en que te lo ha dado, eso te llena tu autoestima y entonces crees que tú lo hiciste. Vives en un engaño. El libre albedrío, y entonces nos da autoestima y libre albedrío. Pero esa es una lección de humildad tremenda, el empezar a reconocer que nada de lo que hacemos es nuestro. Hay una halajá que dice, no pondrás delante del ciego algo que le pueda hacer tropezar. Esto quiere decir que todos los que no conocen los secretos del cielo son ciegos y van a tropezar. Tenemos la obligación de enseñarles la cábala para que no vivan en el caos y en el sufrimiento. Pero a veces el ciego simplemente vive feliz así. Cuando tomamos a alguien perdido y le enseñamos, lo volvemos en Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá? Tashubje. Le llevas a los secretos de la cábala. Todas las personas que están ligadas precisamente a esta persona que le lleva en Teshuvá, se atan al árbol de la vida. Y en ese momento, todos los harim, todas las fuerzas que están controlando esas vidas, caen. Ese es el mérito de ocuparse por su prójimo y así a tu alrededor habrá paz. Pero mientras no te ocupes de tu prójimo y te ocupes de ti mismo, no va a haber paz, va a haber guerra en tu vida. Una guerra interior, por supuesto. Entonces, ¿qué representaba esta columna de fuego? El ángel de Dios mismo. Dios iba al frente, era el ángel de la alianza. Esa era la columna de fuego. Dios mismo luchando directamente por su pueblo. Entonces, escuchen muy bien. Aquel que hace Shabbat y se ocupa de traer un perdido en Teshuvá, aquel que le enseña a otro a hacer Shabbat, es llamado por el Zohar hombre de fe. Es decir, un hombre de emuná. Quiere decir que sabe bajar todo del mundo de arriba y manifestarlo en el mundo de abajo. Este mundo se llama Tebed, pero Akadosh Baruj Hu lo juzga con equidad. Nuestro único mérito es transformar el rigor en clemencia, lo amargo en dulce, el mal en bien. Y esto solo se va a conseguir con el estudio de la cábala, porque si no, no vas a poder poner orden ni siquiera en tu propio caos.
Pero si no nos ocupamos del prójimo, no logras nada. Entonces, si no haces Shabbat, no haces nada. Y si no te ocupas del prójimo, no haces nada. Entonces, ni sueñes con empezar a meditar los nombres de Dios si no tienes una conciencia de empezar a hacer Shabbat y de empezar a ocuparte del prójimo. Sueñas. Ahora vamos a entender un concepto fundamental. En mi opinión, lo estoy diciendo a nivel personal, este es el concepto más importante en términos de comprender la esencia de la Torá y de la capacidad del ser humano en este mundo. Dice la Parashá Beshalach que fue el ángel de Dios mismo que sacó a Israel de Egipto y que mientras estaban las últimas plagas, la de las langostas, la de la oscuridad y la de los primogénitos, mientras estaban las últimas plagas azotando Egipto, al mismo tiempo curaba a los hijos de Israel de la circuncisión. ¿Qué significa todo esto? Hablamos de Israel de arriba, no del país Israel de abajo. Es decir, de un estado de conciencia, no de un país. Pero aquí hay un concepto fundamental, donde habla de la matrona. ¿Qué es la matrona? La matrona es el ángel de Dios. Es Dios mismo, que les quede muy claro. La matrona es la Sefirá Malhut, es la palabra Zot, es la boca que usamos y es el semen mismo. No hablo de la parte física del semen, sino de la energía contenida en él. Entonces, si el ángel de Dios, si el ángel de Akadosh Baruj Hu es la matrona, quiere decir que el ser humano tiene un poder descomunal, pues todas las legiones de ángeles, todas las fuerzas astrales están al servicio de la matrona. Es decir, nosotros no tenemos placer en la sexualidad porque queremos sentir placer, sino porque queremos utilizar ese momento para activar todas las fuerzas astrales que están al servicio de Akadosh Baruj Hu. Y si tú no tienes conciencia de esto, la verdad, no tiene mucho sentido que tengas sexo. Porque estás teniendo una relación como si fueras un gato, o un perro, o un mono. Entonces, el ser humano tiene capacidad de dirigir el universo y todos los eventos que ocurren en él mismo. Pero no nos confundamos. Es el ángel de Dios el que habita y obra a través de las intenciones que coloca el ser humano. ¿Qué significa? Que mientras que por un lado las plagas destruyen, a los Bené Israel los curaba. Que dependiendo de la intención para la cual utilices tu boca y para la cual utilices el brit, tu sexualidad, si va a bajar palo o va a bajar bendición. Tú estás teniendo una relación sexual para tener placer, te va a venir un palo, te lo aseguro. Estás teniendo una relación sexual para efectos de activar esta fuerza, te va a venir bendición. Entonces, piensa bien antes qué es lo que vas a hacer. Ahora bien, dice que en la matrona, en este mundo, es decir, Malhut, están contenidas en la matrona piedras preciosas. Son los secretos del cielo que se enseñan al ser humano para usar de manera correcta su sexualidad y su boca. Y esos secretos solo están en este mundo. Pero entonces quisiera aclarar que la palabra Zot, Z-O-T, Zain Aleph Tav en hebreo, la letra Zain es una Vav con una Yud. La Vav es el órgano sexual. La Yud es la gota de semen.
la meditación. Y Aleph Tav es todo el alefato hebreo que comprende todas las fuerzas astrales. 12 signos del zodiaco, 3 elementos, 7 planetas. Quiere decir que en Zot, es decir, en la matrona, es decir, en el semen, se controlan todas las fuerzas angélicas. Y dice que Akadosh Baruj Hu no se valió de las fuerzas angélicas para liberar a Israel, sino que lo hizo él mismo. Es decir, Akadosh Baruj Hu no dependía de este proceso porque todavía Israel no estaba maduro en ese sentido. Pero esto que acabo de explicar les resume prácticamente a todos los que escuchan esto. Y bueno, obviamente para los que estamos con el maestro Gozlan, esto ya es como repetición de la repetición. Pero es muy importante que lo comprendan aquellas personas que están aprendiendo. Entonces dice, si podemos comprender quién era Faraón. Faraón era un mago. Era un mago que usaba las coronas inferiores, la manipulación de las fuerzas negativas para hacer el mal. El faraón usaba fuerzas de muy bajo nivel, demonios, iba a cementerios y usaba muertos para tener una mayor fuerza y para manipular a Israel. Por eso Akadosh Baruj Hu le cortó la cabeza al príncipe de Egipto y le quitó todo su poder. ¿Para qué utilizaba este poder? Solamente para una cosa, para infundir miedo. Miedo en el pueblo de Israel. Por eso, cuando una persona estudia los secretos del cielo, pierde el miedo. Desarrolla el amor por el Creador y entonces puede actuar el Creador por nosotros. Pero mientras existe el miedo dentro de la persona, es imposible. Y no se trata de decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, eso es una tontería. O sea, eso es simplemente que no sabes cómo funcionan las cosas. Entonces, como no sabes cómo funcionan las cosas, por eso te da miedo. Por eso, cuando los hijos de Israel dudaron, Akadosh Baruj Hu no podía actuar. Le fue sumamente difícil abrir el mar. ¿Por qué? Porque le dijeron, oye, ¿que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos hicieras morir aquí? Ya estaban dudando. Entonces, de la misma forma, Akadosh Baruj Hu no puede actuar frente a todos nuestros miedos. Y peor que el miedo, es Amalek, la duda. Porque de la duda es de donde se desprende el miedo. Ahí eres víctima del miedo. En la imposibilidad de conectar con el amor, con Ahavá, con Ejad, que son la misma palabra, la unicidad, el amor. Estás completamente dividido. Cuando hay duda en ti, estás dividido. Cuando tú no tomas una decisión para efectos de unirte a algo, estás dividido. Toda esa fuerza del ser humano se pulveriza en cuanto tiene miedo y tiene dudas. No importa que hagas Shabbat, no importa que te dediques a ayudar al prójimo. No me refiero a ayudar al prójimo para darle ropa y cosas. No, estoy hablando de enseñarle el camino correcto. En ese momento, en cuanto haya duda en ti, se acabó. Se acabó toda tu fuerza. La fuerza que elimina el miedo es la emuná. ¿Qué es la emuná? La fe. Término altamente prostituido en las religiones, la fe. ¿Quién tiene emuná? Quien conoce los secretos del cielo. Nada más. Ese es el que tiene fe. El resto lo que tiene es una creencia. El otro es lo que tiene una certeza fundamentada en nada. En la palabra de quien le digo que tenga fe. Entonces, porque esos secretos que tú aprendes te generan amor al Creador. Y el amor es unicidad. Ejad, mismo valor que la palabra ahavá, amor. Te unes a él. Hay que tener miedo al miedo. Nunca tener miedo. Y en la indecisión es peor. ¿Por qué? Porque la indecisión no te lleva ni para un lado ni para el otro. Por ese amor es que los profetas vinieron al mundo. Y jamás se ha encontrado una contradicción en ellos. Entonces, ¿qué es lo contrario de la duda? La emuná, la fe, concepto que poca gente entiende. Lo voy a aclarar. Tener fe en Dios no es lo que la gente interpreta para nada.
Emuná viene de la palabra amén. Aleph Mem Nun, que vale 91. Es equivalente a unir el nombre de Yud Ke Vav Ke, que es la misericordia, con el nombre de Aleph Dalet Nun Yud, que es este mundo, el mundo físico. Es la capacidad de bajar la misericordia a este mundo. ¿Y qué es Yud Ke Vav Ke? Yud Ke Vav Ke es la Sefirá Tiferet. Es aquel que ha hecho Teshuvá, quien domina su boca y su sexualidad. Por lo tanto, quien no domina su boca y su sexualidad no tiene fe. No lo estoy diciendo porque es un criterio. No lo estoy diciendo en el fundamento que emuná es fe. Emuná es precisamente la unión de Yud Ke Vav Ke con Aleph Mem Yud, con Aleph Mem Nun. Perdón, Yud Ke Vav Ke con Aleph Dalet Nun Yud. Entonces, no estoy diciéndolo porque simplemente es un criterio a discusión. No es porque simplemente esto tiene un número específico y un código específico. Ese que domina su boca y su sexualidad puede bajar misericordia al mundo. De lo contrario, su amén solo trae caos. Significa que aquel que domina ambos, aquel que controla su boca y aquel que controla su sexualidad, no tiene miedo en este mundo. Cuando se dice que la fe es más fuerte que la magia, no habla de palabras hermosas a Dios, no, sino que aquel que tiene control de su boca y de su sexualidad, no hay magia posible contra él, pues nada le puede ocurrir. Cuando hablo de magia, que sus 5 sentidos no le pueden engañar. Las fuerzas del mal no tienen potestad sobre él, y lo único que quita la duda es el ejercicio de la propia meditación, y eso rompe la idolatría, porque empieza a conectar directamente con el Creador y se le quita la duda. Luego entonces, cuando uno estudia en profundidad los secretos del cielo, estos salen de la boca. Los secretos del cielo salen de la boca, ese es el maná, y salen grandes secretos, sodot. Cuando uno está conectado al mundo exterior, ve las noticias, escucha a la hermana, al vecino, ¿sí? Se llena de información y termina en un chismerío, siendo difusor de una información que solo crea miedo, dudas, mala boca, lashon hará, hablar mal de los demás. Cuando uno utiliza de manera pura la relación conyugal, la relación sexual, es cuando es posible bajar las almas de los grandes tzadikim que protegen al mundo. Pero ¿de qué habla la gente y qué intención hay en el interior de la gente? En general, de criticar a los demás, de sus dudas, de su deseo de recibir, del placer propio, de lo que quieren hacer para sí mismos. De eso es de todo lo que habla la gente. Existen 3 mundos. Vamos a entender, cuando hablaban por ahí, hay una oración muy conocida donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú le preguntas a un cristiano, ¿y cuáles son los cielos? Y no te sabe contestar, no sabe cuáles son los cielos. Bueno, entonces voy a explicar. Los cielos es el mundo de Atzilut, el mundo de, Beria, Yetzirah, Asiá y Atzilut. Son 4 cielos o 4 mundos. A eso es a lo que se refiere. Y dentro de estos 3 mundos, Zeir Anpin es el mundo astral que corresponde al universo Yetzirah. Ari Anpin, que es el mundo de Atzilut, está encima de los astros. Pero hay uno más elevado que es llamado Atik Yomin, que es llamado el anciano de los tiempos, para que la gente entienda qué significa eso. El anciano de los tiempos es Akadosh Baruj Hu mismo. Nosotros lo que hacemos al activar los nombres de Dios es estimular Ari Anpin para que los astros obedezcan. Pero si no lo estimulamos, entonces ellos nos dominan a través de un karma duro. Nos pegan para que reaccionamos y hagamos nuestro trabajo. Pero nosotros estamos por encima de ellos. Y eso es lo que nos enseña la Cábala. A dar instrucciones de lo que nosotros deseamos, no de lo que ellos desean. Y el mejor momento para hacer esto
es el Shabbat. Entonces, ¿de qué está hablando la parashá? Que el pueblo de Egipto sale de Egipto y finalmente llega a un lugar donde come maná, que son los secretos del cielo. Y le dice que lo recojan y tomen una doble porción para Shabbat. Entonces, eso es toda la alegoría que está haciendo la parashá. Un nombre de Dios muy importante que se menciona en esta parashá es el nombre Elai. Aleph Lamed, Aleph Yud. Elai. Elai se refiere al anciano de los tiempos, es decir, llamado Atik Yomin, a Akadosh Baruj Hu mismo. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu iba a abrir el mar, le fue muy difícil porque dependía del anciano de los tiempos. ¿Qué quiere decir entonces que dependía del anciano de los tiempos? Quiere decir que no se sirvió de los ejércitos celestes. Es decir, no pudo el pueblo de Israel activar las fuerzas angélicas, ni intermediarios, ni nada. Este es el nivel de Atzilut. Cuando aparece la palabra Elai, se refiere a que está actuando Dios mismo. Sin ninguna otra fuerza alterna, baja a un mundo que no es el suyo. Y nosotros normalmente no le podemos hacer bajar este mundo, porque hay que hacerle un trono para que baje. Él solo puede bajar cuando estaba el primer templo, o el segundo templo, o cuando baje para estar directamente fusionado con el Mashiach, con el Mesías. Esto hasta la fecha jamás ha ocurrido. Entonces, a la apertura del Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, no había recipiente para recibirle. Por eso no lo pudo bajar el pueblo de Israel. Entonces, Akadosh Baruj Hu tuvo que bajar a un mundo, porque él es el Ein Sof, es el infinito. Tuvo que limitarse a un mundo llamado Atik Yomin, el anciano de los tiempos, para hacer este trabajo. Esto quiere decir que para que Dios pueda hacerse presente en nosotros, tenemos que hacerle un trono. Un trono. Si no, no puede hacerse presente. No dije para que baje a nosotros, no, para que se haga presente, solo para que se manifieste. Y ese trono es para que se pueda, lo digo metafóricamente, sentar. Ese trono está formado de Abraham, Isaac y Jacob. Y ya expliqué lo que significa cada patriarca. Uno es la hospitalidad, la otra es la halajá y la otra es la meditación. Y falta una pata, que es David. Y ese es el Mashiach. Sin esto, no hay recipiente para su intervención. Por eso, Akadosh Baruj Hu se aleja de este mundo. Y si nosotros no tenemos fuerza de hacer para que Él se acerque, no se acerca. Cuando ve un pueblo, cuando ve una persona que duda, no puede bajar. Entonces, cuando le preguntan que si no había suficientes tumbas de Egipto, esa duda es nuestra comodidad pasada. Nosotros siempre que dudamos, es porque dudamos porque queremos seguir en nuestra comodidad actual. Queremos que las cosas vengan poco a poquito, conforme nosotros queremos. Nos ponen una oportunidad enfrente de nosotros y dudamos si la queremos tomar o no. Bueno, ese es, perdón la expresión, nuestro estúpido sabotaje emocional. Y donde hay duda, Akadosh Baruj Hu no baja. Sin embargo, bajó y liberó a Israel directamente. Entonces, ¿cómo sabemos que Akadosh Baruj Hu bajó al nivel de Atik Yomin? O sea, compruébamelo. Pues porque dice que él utilizó su mano derecha para liberar a Israel y eliminar al príncipe de Egipto. Así lo dice. Utilizó su diestra. Y ya sabemos que la mano derecha es el nombre de Yud-He, abierto 2 veces con Yudim, ¿no? Y que entonces ya da un nombre de 14 letras. Y ese nombre de 14 letras es precisamente llamado la diestra. Ese nombre, Yud Vav Dalet He Yud Vav Yud Vav He Yud, que lo puedes abrir una vez más para que te dé las 14 letras, es el nombre de la Sefirá Jochma y está en Atzilut. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que cuando nosotros meditamos en el nivel de Jochma, es Akadosh Baruj Hu mismo el que viene y opera los milagros en nuestra vida.
Esa es la única forma en que Akadosh Baruj Hu viene y actúa en tu vida. No depende de él, depende de nosotros. Entonces, al mismo tiempo que usaba su diestra para liberar a Israel, también usaba su mano izquierda, que está relacionado en el mismo nombre de Yud-Ke Vav-Ke con Vav-Hei, deletreado 2 veces para pegar a los egipcios. Es decir, el nombre de Yud-Ke Vav-Ke tiene un nombre de doble efecto. Por un lado libera y por el otro lado da palo como elemento de corrección a quien va en el camino incorrecto. Por eso el objetivo es que cuando experimentamos problemas y hacemos teshuvá, pasamos de tener una estructura de sufrimiento a una estructura de felicidad. Es un ejemplo que da mi maestro. El sol, mientras derrite una vela, también puede hacer cocer un huevo de forma deliciosa. Entonces, la fuerza cósmica pone orden de manera inmediata. Eso es lo que está diciendo. Cada vez que nosotros pronunciamos el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, estamos activando una fuerza de la que no somos conscientes. Si funcionamos con nuestros 5 sentidos, es decir, con los egipcios, viene palo. Y si somos del pueblo de Israel, donde conectamos con el nivel de Tiferet, entonces viene la armonía y nosotros decidimos. Si no, entonces viene la decisión por nosotros. Pérdidas, problemas, situaciones, porque estamos aprendiendo a base de palos. Cuando Akadosh Baruj Hu quiere hacer un cambio en el mundo, se sirve del Ruach HaKodesh, un concepto pésimamente mal entendido como el famosísimo Espíritu Santo. De aquí viene la confusión. Ruach HaKodesh viene de un soplo de santidad y realmente está hablando de una conexión hacia el mundo espiritual. No tiene nada de especial el Espíritu Santo, es algo que es finalmente alcanzable a aquellos que son estudiosos de la Torá y de la Cábala. Entonces, de aquí viene la confusión. Simplemente utiliza el Ruach HaKodesh, lo que le llaman el Espíritu Santo, no es más que una inteligencia que Akadosh Baruj Hu utiliza dentro del hombre, donde se llega a un nivel profético, pero alternadamente. No es que vas a saber la lotería qué número va a salir premiado. No, se refiere a la correcta toma de decisiones. Diferente a la nebuá, que es la profecía continua. Eso no existe hoy en nuestra dimensión. Es Dios que habla en la boca de la persona, no una inteligencia. Eso es muy diferente al Ruach HaKodesh. Y luego concluye la salida de Egipto y aparece el Az Yashir Moshe. Este cántico, Az Yashir Moshe Bene Israel. Entonces, en el Salmo 50:23 dice, le haré ver la salvación de Dios. Y en el Salmo 91, versículo 16, dice, le haré ver la salvación que le he destinado. Por eso justamente se empalma con el cántico de Az Yashir Moshe, porque la palabra Az, que es Aleph Zain, Zain es una Vav y una Yud, como ya explicamos. Vav es el órgano reproductor, Yud es la gota de semen. Con una Aleph, es decir, toda la fuerza divina para intervenir a través, hace esta fuerza divina para intervenir a través de un Sadik que la baja al mundo. Toda la fuerza de Dios está cuando la Aleph entra a ese Sadik en la Zain. Es decir, cuando meditamos en la relación conyugal. Quien lo canta todos los días, dice que cantará en la era del Mashiach. Nuevamente una metáfora para entender que esa es la conciencia que despertará el Mashiach en todo. Saber meditar en la relación y forma aspectos milagrosos. Nosotros somos los que activamos esos eventos en la tierra. Es la matrona la que tiene ese poder. Quien entendió este concepto y estos conceptos entiende gran parte de la Torá. La palabra Rosh, cabeza, esta pregunta una vez me la preguntó Lea, está ligada con la palabra Asher, pero también está ligada con Osher, que es felicidad. Entonces, dentro del nombre, Ejie, Asher, Ejie, lo expliqué en aquel entonces, está ligada esta palabra con la Sefirá y Esod, porque ahí radica el conocimiento de los secretos para hacer bajar a Kadosh Baruj Hu este mundo. Por eso, y esta es la explicación, el Zohar, la Cábala, es
el secreto para hacer bajar a Kadosh Baruj Hu a este mundo. Por eso es la Sefirá Yesod. Y nos enseña a poner la intención sobre la matrona. Entonces, de igual forma, cuando conectamos con la Sefirá Netzach y Od, es cuando despertamos de noche. Porque nos despertamos de noche, todo esto ocurrió durante la noche, habla que en Hatzot están los guardianes protectores. No es otra cosa más que conectar la conciencia con estas dos sefirot. A eso se refiere, esos son los guardianes. Es un código. Es una metáfora, perdón. Entonces, por eso, el que se levanta a estudiar genera guardianes protectores para todo el día siguiente, que es la conexión continua que maneja con la sefira Netzach y la sefira Od. ¿Quién es Netzach? Moshe. ¿Quién es Od? Aarón. ¿Quiénes liberaron al pueblo de Israel? Moshe y Aarón. Eran los guardianes que le daban esa protección al pueblo de Israel. Y entonces la sefira Netzach está ligada en el Ana Bejoach, a donde vemos Yahid Gel Ameja Penez Zohre Kedushateja, que es la parte cuando abrimos la canción del Ana Bejoach. Esta parte, Yahid Gel Ameja Penez Zohre Kedushateja, revoca los malos decretos. Y la Sefirá Od es la que aplasta a Samechmem, aquello que nos aleja de la Cábala, que es Barejem Taharem Rahamet Sitkadeja Tamid Gomlem. Esa parte es la Sefirá Od. Barejem Taharem Rahamet Sitkadeja Tamid Gomlem en el Ana Bejoach. Entonces, estamos hablando de la salida de Egipto, donde Akadosh Baruj Hu dominó la fuerza celeste, pero también la fuerza terrestre. Es decir, derribó tanto a los jinetes como a los caballos, como ya expliqué, pero primero hizo caer a los príncipes de Egipto y luego cayeron los soldados en la tierra. Primero nos enfocamos a trabajar en el mundo espiritual y después actuamos en el mundo terrestre. Antes de contratar a un abogado porque tienes un juicio, primero entiende que ese juicio lo tienes adentro de ti. Te están juzgando por una situación que está dentro de ti. Entonces, cuando nosotros actuamos primero resolviendo en nuestro interior en el mundo espiritual, después entonces es como podemos actuar la solución en este mundo. Pero no es que nosotros encontremos esa solución, sino que Kadosh Baruj Hu ya interviene. Entonces, esto tiene un gran secreto. Quiere decir que de la misma forma, para vencer Egipto, la matrona le pidió tener esa fuerza a Kadosh Baruj Hu. Fíjense lo que dije. La matrona le pidió tener esa fuerza a Kadosh Baruj Hu. Es decir, la semilla que está contenida dentro del hombre, esa energía le pidió tener toda la fuerza a Kadosh Baruj Hu. Y se la dio. Lo cual quiere decir que la Shejinah, la presencia divina, es la que actúa en el mundo de abajo. Es la matrona y es la que tiene todos los poderes en las regiones celestes en la tierra. Entonces, pero como nosotros no lo sabemos, pues las fuerzas del mal obviamente se aprovechan para hacernos sufrir hasta que aprendamos. Entonces, por desgracia, no sabemos hacer honor a Dios. No entendemos esto. Y se dice que en el momento de la relación conyugal debemos tener y hacer honor a Dios. Entonces, basta de buscar honores para nosotros y vamos a reconocerle en toda nuestra vida. ¿Qué es hacer honor a Dios? ¿Qué significa hacer honor a Dios? A ver, si me pueden responder, por favor, ¿qué es hacer honor a Dios? Lea, Dani. Hacerlo. ¿Otra vez me repites? Hacer honor a Dios es conocerlo. Hacer honor a Dios es conocerlo. ¿Y cómo lo puedo conocer? Estudiando los secretos del cielo. A ver, ok. A ver, Dani, ¿tú qué dices? ¿Qué es hacer honor a Dios? El comportamiento. El comportamiento. No, creo que Dani ya nos dejó ahí nada más hablando solos porque no nos responde. Estoy pensando. A ver, ¿qué es hacer honor a Dios? Pues
Pues es que si no responde, pues que no te pensar. Bueno, entonces vamos a responder porque si no se alarga la grabación. Entonces, ¿La humildad? la humildad, no. La meditación, la oración. Eso, muy bien. La meditación precisamente es hacer honor a Dios. Es reconocer que cuando nosotros hacemos y enseñamos a la humanidad precisamente a conocer esos secretos, no es directamente, Lea, conocer los secretos. Los secretos nos llevan a honrar a Dios. Entonces, ¿qué significa honrar a Dios? Es hacer bajar la bendición. Pero para poder hacer bajar la bendición, hay que meditar. Y para saber cómo meditar, hay que estudiar el Zohar de noche. Porque en esos momentos es cuando los príncipes de las naciones no instigan a las naciones a guerrear y hay paz. Entonces, cuando el ser humano, entendamos esto, cuando tú te sientes mal, Akadosh Baruj Hu se siente mal. Cuando tú te sientes bien, Dios se siente bien. ¿Cuándo se siente mal? Cuando uno se vuelve antipático arriba y abajo y acusa a Dios que todo le va mal. Ese no honra a Dios. La gente que tiene plenitud, no porque tiene plenitud, normalmente no quiere aprender los secretos del cielo, porque está llena de su orgullo. Nadie medita. Tú ves gente que tiene plenitud, no medita. Lo hemos dicho. A Kadosh Baruj Hu no nos interesa. Eso es lo que le hemos dicho. Le hemos dicho que preferimos nuestro honor. Y por eso debemos observar la actitud del pueblo de Israel, que después de las 10 plagas, aún queríamos decirle a Kadosh Baruj Hu, Hasbe Shalom, le decía el pueblo de Israel, nosotros sabemos más que tú. Entonces, a diferencia de lo que la gente piensa de las religiones, el Mesías no tiene ningún honor. Todo el mundo adora al Mesías. Y es que el Mesías no está buscando honores de nadie. Entonces, quien convirtió una religión donde puso al Mesías para honrarle y adorarle, está totalmente equivocado. Porque el Mesías, precisamente por eso se denomina pobre. Porque no tiene ningún honor, ninguna gloria, ni se le alaba. Todo el honor es para Kadosh Baruj Hu. Por eso Rabbi Yitzhak dijo, y él se convirtió en mi Salvador. Hace referencia al Mashiach, porque el propio Mashiach dice que no tiene fuerza ni gloria. Todo pertenece al Creador. Entonces, quien convirtió en un superestrella al supuesto Mesías, ya de entrada está en un error. Está yendo en contra de toda la Torá. Entonces, en Proverbios 17, versículo 17 está escrito, no abandones ni a tu amigo ni al amigo de tu padre. No abandones ni a tu amigo ni al amigo de tu padre. Entonces, el Zohar dice que tu amigo es Akadosh Baruj Hu. Y también es el amigo de tu padre. Y aquí se habla de tu padre, tu papá, porque hizo que tu madre y tu padre se encuentren para que tú nacieras. Luego, ¿tú te olvidas de él? Y tú te olvidas de tu madre y de tu padre. Tu padre es la meditación y tu madre es el Shabbat. Entonces tú no honras al Creador. No meditas y no haces Shabbat. Te has olvidado de él. Te dio la oportunidad que vivieras aquí. Entonces el pueblo de Israel se le llama hermano, porque es otra proximidad de Akadosh Baruj Hu. Es decir, es un igual, que cuando tú estás afligido, cuando tú estás con un problema, él está a tu lado. Cuando el pueblo de Israel estaba afligido en Egipto, Akadosh Baruj Hu demostró ser su hermano para acompañarlo y levantarlo de esa aflicción. Nada le agrada al Creador más que el amor a sus leyes, el amor a su alajá, porque sus leyes es lo que liberan a Egipto,
perdón, a Israel de Egipto. Entonces les digo a todos mis alumnos que una discusión sobre los secretos del cielo nos lleva siempre a la paz. Pero una discusión sobre otras cosas siempre te va a llevar a la agresión. Apréndanlo. No discutan más que por los secretos del cielo. Y viene un concepto muy importante. ¿Qué es ver a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué es ver a Dios cara a cara? A ver, ¿me pueden responder qué es ver a Dios cara a cara? No, yo no lo sé, no lo recuerdo. A ver. Uy, Ok. ¿La oración? No. ¿La oración? No, para nada. A ver, entonces, vamos a regresar. Entonces, ver a Dios cara a cara es algo bastante especial. Es meditar el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Y cuál es el nombre de Akadosh Baruj Hu? Ese es el nombre de 72 letras. No estoy hablando de los 72 nombres. No. Estoy hablando del nombre, los nombres que se forman de Lana Bejoaj más 30 letras adicionales. ¿Ok? Entonces, es otra cosa completamente diferente. Esas letras adicionales forman, junto con las iniciales de Lana Bejoaj, que forman un nombre de 72 letras. Esto lo que hace es que genera una elevación de conciencia donde te puedes cotejar con el Creador. Y entonces dice que nadie puede ver a Dios cara a cara. Sí, claro, dentro de un cuerpo. Pero cuando se medita este nombre, lo que se encuentra es una conciencia que solamente puede ver un inmenso amor en todas las personas. Ese es el nombre que utilizó Moshe Rabenu en las escenas superiores para poder bajar la Torah. Y ese nombre también es llamado Zot, es decir, la matrona, porque es la Shejinah, es la relación conyugal, es la que te permite ver a Dios cara a cara. Por eso los querubines sobre el arca se veían cara a cara. Ese nombre, ese momento, te permite activar todos los nombres y todas las fuerzas celestes. ¿Qué representa el bastón de Moshe? La pureza sexual, que te da la fuerza para poder activar la Shejinah en este mundo, es decir, la presencia divina en este mundo. Y le dice, hazlo tú, Moshe, deja de pedirme, hazlo tú. Eso es lo que nos pide Akadosh Baruj Hu, que nosotros lo hagamos. Le gusta jugar con nosotros. Entonces, uniendo el nombre sagrado, se une la mano derecha a la mano izquierda para que desaparezca el rigor. Yud-He, la derecha, misericordia, Vav-He. Rigor, la misericordia, perdón, Vav-He, izquierda, rigor. La misericordia endulza al rigor. Cada una se abre 2 veces, forma 14 letras. Y es la palabra Yad, mano, que vale 14. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros elevamos las 2 manos a la altura de los ojos, lo que estamos haciendo es ver las 14 falanges de la mano, que hace referencia al Yudke y al Vavke, y junto suman 28 de las 2 manos, igual a la palabra Koach, fuerza. ¿Por qué necesita las 2 manos Yudke Vavke? Porque la clemencia sin el rigor no va. Pero en la era del Mashiach se unen las 2. Ahora les voy a decir cómo es la mano derecha de Dios. El nombre es Yud Vav Dalet, Vav Alef Vav, Dalet Lamed Tav, Ge Alef, Alef Lamed Pe. Esa es la mano derecha. Y la mano izquierda, relativo a Vav Ge, que se abre 2 veces, es Vav Alef Vav, Alef Lamed Pe, Vav Alef Vav, Ge Alef, Alef Lamed Pe. Esa es la mano izquierda. Esa es la que da palo a nuestros enemigos. Entonces, quien estudia Zohar, y aquí viene una parte muy bonita,
tiene 5 ventajas. Por una parte, está protegido por un rayo de luz hasta el día siguiente. Inspira temor a todas las criaturas. Y a Kadosh Baruj Hu le llama mi hijo. Hijos de Dios es aquellos que se levantan de la noche a estudiar. Y puede, vía meditación, entrar a las escuelas celestes. Pero se le aplican las palabras correspondientes en Shemot 15, versículo 4. Akadosh Baruj Hu está cerca de todo el que le invoca en verdad, ¿verdad? Ya lo explicamos esto. Pero también el Zohar explica cuáles son los 5 méritos para salir de Egipto. Es decir, cómo salir de nuestra esclavitud. ¿Qué necesitamos hacer para salir de la esclavitud? ¿Cuáles son las fuerzas que nos dominan? Primero, cuidar la nidá. No tener relaciones durante la menstruación de la mujer. Cuidaron Giluya y Arayot. No a la promiscuidad sexual. Respetaron los fetos de los bebés. No permitieron los abortos. Luego, no cambiaron su nombre hebreo. Es decir, no se domesticaron con los egipcios. Y no cambiaron su idioma. Cada uno de estos méritos está asociado a una de estas ventajas respectivas. Entonces, en toda la tefilá, siempre que hacemos oración, unimos la dulzura con el rigor. Yud He Vav He con Alef Dalet Nun Yud, Adonai. Es llamado pueblo único. Israel es llamado pueblo único. Pero es único con el conocimiento por saber unir los nombres de Dios. Nuestra oración alimenta a los ejércitos celestes y si nosotros no alimentamos a esos ejércitos, se van y nos dejan solo. Entonces, en el Zohar 2, párrafo 57a, dice que quien medita los nombres de Dios es ver la faz, es ver la cara de Akadosh Baruj Hu. Entonces, la meditación es ver la cara de Akadosh Baruj Hu, que torne su faz hacia ti, y cuando hemos cruzado ese mar, cuando hemos cruzado esas cortinas que nos separan de él, se le llama Zot. Por eso Aarón dice, es que Aarón con Zot es como penetró en el santuario. Cuando leen, no me acuerdo si es la Parashá Pinhas o cuál es, pero dice, Aarón con Zot penetró, entró al santuario. A eso se refiere. Es decir, entró meditando los nombres de Dios. A eso se refiere. Entonces, una ley dice, quédate dentro de Sión, y luego otra dice, dentro de Jerusalén. Ir a Jerusalén, para que lo entendamos, la de descifrar el código, ir a Jerusalén no es ir a tomar un avión y llegar a la capital de Israel, ¿no? O la capital antigua, ¿no? Jerusalén, no Tel Aviv. No, ir a Jerusalén es tener la circuncisión, es circuncidarse. Así que cuando se dice que el Mashiach va a llevar a todos a Jerusalén, es para explicar que todos se deben de circuncidar. Hasta entonces comprenderán para qué es la circuncisión. Es el primer procedimiento que tiene un bebé de acercamiento al Creador. Y así lo hizo Abraham Avinu y todos los que estaban a su alrededor se circuncidaban. Entonces, desde la destrucción de los romanos, la dulzura celeste, cuando destruyeron el templo, se escondió y queda reservada solamente para el Mashiach. Esto solamente ha derivado en caos político, económico, relaciones, consecuencias en la naturaleza, huracanes, tifones, maremotos, terremotos. Todo esto es consecuencia de esa inestabilidad que traemos al mundo. El mundo es un reflejo de nuestro sistema emocional, de nuestro pensamiento. Entonces, el Mashiach lo que va a revelar es el Zohar y vuelve a traer la dulzura a este mundo por el camino de los Yehudim, que son las nubes que guiaban al pueblo de Israel, los nombres de Dios trenzados. Entonces, ¿qué pasa? Moshe entró en la nube. Esto solamente es un código. Es decir, meditó un Yihud, un grupo de nombres de Dios. Se topó a un ángel llamado Gemuel y se asustó. Así lo dice el Zohar. Y meditó el nombre de las 72 letras. Es decir, subió a una conciencia donde llevaba la cara de Dios. Es una metáfora, por supuesto. Así ascendió con el nombre 72 letras y después se encontró a un ángel llamado Adarniel. Moshe estaba mudo del susto. Imagínate llegar y encontrarte un ángel de frente, pues un tema impresionante. Y quería salir de la nube.
Akadosh Baruj Hu le dijo, este ángel es un servidor, y Adarniel tembló. Le acompañó hasta que meditó a Sandalfón, y este se escondía en el Creador. Pero Moshe vio que Sandalfón era un esplendor tan grande y una luz tan grande que Adarniel ya no le pudo acompañar. Entonces Moshe temía ser consumido por la luz de Sandalfón, y Akadosh Baruj Hu le dijo, Sandalfón te va a enseñar los secretos del cielo. Por eso es que por esta luz, por esta sabiduría tan grande, la cara de Moshe resplandecía de luz de todos los firmamentos. Eso es lo que significa que la cara de Moshe resplandecía, no quiere decir que brillaba, resplandecía de sabiduría. Entonces, todo esto es una gran alegoría, que la fuerza, que cuando nosotros meditamos los Yehudim con toda emoción, con toda intención, con toda nuestra fuerza, nuestra cara brilla, a pesar de que nosotros no lo veamos como si fuera un foco. Pero también es el mismo proceso que Moshe tuvo en las esferas celestes. Israel lo vivió de forma análoga en Egipto. Y solamente podemos sobrepasar nuestros obstáculos, entiéndanlo, elevando nuestra conciencia. Por ejemplo, lo que antes parecía imposible, hoy es obvio y hasta urgente resolverlo. Ahí nos damos cuenta que hemos avanzado. La mano derecha de Akadosh Baruj Hu es subir al nivel de Atzilut. Y la mano izquierda es el nivel de Malhut, el mundo físico. Uno es el mundo de la meditación, la diestra, y la izquierda es Malhut. Pero dice que conforme abandones los secretos, dependerás de la mano izquierda. Y los pueblos idólatras te volverán un esclavo. Entonces, cuando tú abandonas los secretos del cielo, te vuelves un esclavo. Igual que los egipcios, dice, querrán en la época del Mashiach pelear contra su dueño, contra su pueblo y luego contra el Kodesh HaKodashim. Es decir, contra la relación del hombre y la mujer. La van a hacer pedazos. Mira en este momento cómo está la relación del hombre y la mujer. Hecha pedazos. Es similar a la alegoría de los egipcios que hicieron pedazos prácticamente las virtudes que tenía el pueblo de Israel. Ya vamos a terminar. En el Salmo 2, versículo 2, dice, los príncipes han conspirado contra Akadosh Baruj Hu, pero no podrán actuar contra Israel, igual que en la salida de Egipto, donde Akadosh Baruj Hu lo hizo directamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este Salmo? Que cuando nosotros abandonamos los secretos del cielo, lo que estamos haciendo literalmente es diciéndole a Dios, no quiero que actúes en mi vida. No quiero conocerte. No quiero meditar. No quiero conectar en otro mundo. Quiero depender de este mundo. Por eso es que te hace dependiente del pueblo de Egipto, es decir, de tu percepción sensorial. En el tercer templo, ya tuvimos el primer templo de Salomón, luego el templo de Esdra. Entonces, en el tercer templo tendrá como fundamento la caridad. Ay, qué bueno, vas al templo y te dan unas moneditas. No, no se refiere a eso. La caridad, la tzedaká, se refiere a la enseñanza de los secretos del cielo. Es decir, el tercer templo se conforma por la enseñanza de los secretos del cielo. Y la referencia que viene de esto es Isaías 4:14. Dice, el que conoce los secretos del cielo y los enseña es llamado justo. Así es que, ¿quieres ser llamado justo? Dedícate a estudiar los secretos del cielo y enséñalos. Luego viene la parte referente a Yoshua bin Nun, este gran discípulo de Moshe, que fue su brazo derecho. Fue realmente su soldado fiel. Aarón era, pues digamos que su mano izquierda que tenía todo el control con el pueblo, pero se necesitaba un líder. Entonces, Yoshua hizo circuncidar toda su generación. Y esa circuncisión está simbolizada en la Vav del nombre de Yud, He, Vav, He. La letra Vav es la circuncisión, es la marca del Sadik. Es decir, cuando Yoshua salía a pelear con el pueblo de Israel, solo salían Sadikim. No salía cualquier pelado, para que entendamos, a pelear.
No, solamente salían hombres justos, circuncidados, conocedores del secreto del cielo. Por eso es que no podían ser vencidos. Entonces, hay dos tipos de personas, el rasha y el sadik. Quien respeta la circuncisión y quien no la respeta. Quien respeta la circuncisión, que entiende los secretos del cielo, y porque los entiende, porque conoce al Creador, entonces puede vencer a Amalek. Yoshua venció a Amalek. Amalek quería romper la alianza. ¿Cuál era romper esa alianza? Quería formar altivez. Quería hacerlos sentir más que los demás por el hecho de que habían sido liberados. Y quería promover el Zera Levatalá. Entonces, Yoshua quería vengar de esta situación y lo hace, así lo dice, con la espada vengadora. Lo explica el Zohar. ¿Cuál es la espada vengadora? Nada más y otra vez que el famoso bastón de Moshe, la letra Zain. Otra vez. Forma una espada y es la corrección de la ruptura de la alianza del Tikkun Averit, es decir, de la ruptura de la alianza de la circuncisión. Entonces, todo hombre que tiene un hijo y le circuncida, equivale a hacer un altar para expiar todos los cortocircuitos contra la alianza. Hay la importancia de la circuncisión para aquellos que tienen un hijo. Eso corrige todos sus cortocircuitos que haya hecho de Samech Mem y de L-I-L-I-T. Ese altar se llama Yud-Ke Vav-Ke Nisi. Así se llama. La ley es llamada agua, ¿verdad? La Torah es llamada agua. Mayim es agua. Y toda la Torah es llamada mar. Entonces, la lluvia moja por igual sin discriminar. Por eso es que la Torah es llamada Mayim. Cubre a todos por igual. La Torah y sus secretos es la fórmula para vencer a los paganos. Así es como nos lo narra la Torah. Es muy continuo el mensaje. Y aquí un detalle muy importante. Los llamados príncipes son los paganos. Cada vez que tú tienes una persona que es un pagano, lo que significa es que está dominado por un príncipe. ¿Y quién está dominado con un príncipe? Quien conecta con la clipá. ¿Qué quiere decir conectado con la clipá? Que está dominada por sus emociones bajas, por su ego, por sus miedos, por su envidia, por su altivez, por su orgullo. Entonces, ¿quién es un pagano? Ese. Entonces, si está prohibido ligarte a la hija de un pagano, pues es decir, una familia que está regida por emociones bajas. Pero además de los paganos, también hay acusadores. Mekatrikim. Entonces, ¿cómo hacer que el acusador se transforme en defensor? Eso solo ocurre cuando revelas secretos del cielo. Cuando una persona tiene sufrimiento y dolor en este mundo, lo que necesita es que le inyectemos secretos del cielo. Porque ese dolor y esa enfermedad viene de acusadores. El medicamento es poner incómodo al acusador para que se vaya de la persona con los secretos, y eso ayuda a transformar las aguas amargas en aguas dulces. Las aguas amargas son preguntas sin respuestas. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me enfermé? Y las aguas dulces es el conocimiento del por qué ocurren todas las cosas en la vida y poder tener control de tu vida. Es la Torah. Entonces, la circuncisión fue clave para la salida de Israel. ¿Por qué? Porque la circuncisión está ligada con Netzach, que significa éxito, que significa control de todo lo que haces, pero también es obedecer los preceptos. Entonces, está prohibido. ¿Por qué? Hace una referencia aquí el Zohar. Está prohibido ver el arco iris del mundo superior. ¿Qué tiene que ver esto? Es llamado la letra Yud. Es Jochma. Y abajo es la alegoría para poner el glande expuesto al desnudo. Quien medita con la letra Yud anula los 5 sentidos. Se llama ver el arco iris.
Eso se llama ver el arco iris superior. Quien ve el arco iris inferior, lo que debe entender es que se está cometiendo una aberración en ese momento, en ese lugar, equivalente a la que existía en la generación de Noaj, donde la gente vertía la semilla en tierra, tenía relaciones sexuales promiscuas abiertamente y hasta con animales. Entonces, cuando el niño es circuncidado, dice que tiene 60 luces que se imprimen sobre el niño. Así lo dice el Zohar. El valor 60 viene de la palabra kli, Hav Lamed Yud. 60 es Cohen, Leví, Israel. Es decir, genera 60 guardaespaldas que le protegen toda su vida. Gracias a la circuncisión del mundo, no se destruye la alianza por otra alianza que no es y que no viene del cielo. Entonces no es necesario escribir un Nuevo Testamento para romper la alianza original. Lo que hay que hacer es entender qué significa la alianza del pueblo de Israel, su alianza con la circuncisión, su alianza con el Shabbat, su alianza con la Torá. Pues, ¿qué hizo que Akadosh Baruj Hu destruyera el mundo de Noaj? El Zera Levatalá. Toda esta parashá nos enseña que aquel que hace Zera Levatalá ni por lejos va a obtener respuesta en la meditación de los nombres de Dios, pero ni por lejos. Aquel que tiene promiscuidad sexual ni por lejos va a poder conectar con los nombres de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Parashá Beshalach? Nos enseña cómo debemos de usar los 72 nombres de Dios y la responsabilidad que conlleva saberlos utilizar para efectos de transformar nuestras aguas amargas en aguas dulces y poder responder las preguntas de nuestra vida y vivir en plenitud. Es la Parashá Beshalach.